Hola, ¿cómo están? Finalmente, este ya es el primer vídeo del canal de YouTube que les había anunciado y he decidido empezar hoy porque hace exactamente 41 años los cardenales reunidos en el cónclave eligían a Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. He visto en sus comentarios que muchos de ustedes me han pedido que les comparta mis vivencias con el que ahora es un santo. Yo quiero empezar justamente del día de la elección porque fue algo muy especial para mí. Ustedes estoy segura que están convencidos de que ese día yo estaba en la Plaza de San Pedro para reportear como lo había hecho en el caso de la elección de Juan Pablo I, pero no, ese día yo estaba en la oficina del licenciado Jacobo Zabludovsky, mi jefe en la Ciudad de México, y les explico por qué. Durante ese verano del 78 que realmente marcó el inicio de mi carrera como vaticanista para Noticieros Televisa, mi mamá se enfermó de cáncer. Ella era italiana, pero le tenía un amor y un aprecio a México y a los médicos mexicanos, por lo que cuando había pasado prácticamente 31 días de la elección de Juan Pablo I, ella decidió que quería curarse en México. Entonces nos fuimos hacia la Ciudad de México, un viaje dramático, ella estaba muy mal, en ambulancia desde el aeropuerto nos fuimos a un hospital y esa misma noche me llamaron de Televisa para decirme que había muerto Juan Pablo I. Entonces me retacharon prácticamente, mi mamá se quedó en México en el hospital y yo vine para cubrir el cónclave del que habría salido elegido Juan Pablo II. En esa época, estamos hablando de octubre del 78, no había celulares. Entonces Televisa me hacía el gran favor de enlazarme con el oncólogo de mi mamá, el doctor Rafael de la Huerta, un médico militar, un extraordinario médico y sobre todo un extraordinario ser humano que en el caso de las enfermedades cuenta todavía más. Entonces en Televisa escucharon que el médico me decía que mi mamá tenía un pronóstico de vida de 3 meses. Se lo fueron a contar a mi jefe, al licenciado Zabludovsky, y con un gesto que yo estimo de una humanidad extraordinaria, me llamó y me dijo textualmente, y en esa época pues nada apuntaba a eso, me dijo: mira, Valentina, te va a tocar cubrir muchos papas más, ahora la que necesita de tu presencia es tu mamá, así que por favor regrésate a México. Y fue así como yo me regresé, y fue por eso que el día de la elección de Juan Pablo II yo estaba con él, un polaco, él era de origen polaco, Jacobo, y eligiendo pues los cardenales a otro polaco. Yo siempre digo los 2 polacos de mi vida. Y la verdad, ese día yo me sentía por un lado como frustrada a nivel profesional, lo confieso, es normal, tenía 23 años, bueno, 24 acababa de cumplir, tenía 23, 24 los cumplí en el primer viaje de Juan Pablo a México. Tenía 23 años, todavía pues estaba empezando esa carrera y la verdad sí me sentía un poco mal de no estar en la Plaza de San Pedro, pero estando con Jacobo entendí que lo justo en ese momento era estar en México, estar al lado de mi mamá. Vemos la elección de Juan Pablo II, yo creo que en el minuto 1 todos entendimos, que empezaba un pontificado absolutamente diferente. Vimos a aquel hombre joven de 58 años decir que lo habían elegido, que venía de un país lejano, que quería compartir la lengua italiana, se equivocó un poquito, pero bueno, un hombre con un carisma extraordinario que se echó a la bolsa a todos inmediatamente, pocos minutos después de aparecer en la logia de la Basílica de San Pedro. Entonces mi mamá, que era una mujer muy inteligente y sobre todo con una enorme intuición, yo creo que ella vio lo que se venía y entendió que mi lugar era en Roma, y entonces al muy poco tiempo me dijo que quería volver a Roma y que bueno, seguiría asesorándole el doctor de la Huerta, pero que ella había decidido por ser italiana volver a Roma. Yo sé ahora, me doy cuenta que era una mentira, que ella entendió que mi lugar era aquí y que realmente empezaba pues algo extraordinario para todos, para el mundo, pero para mí también a nivel privado, personal y profesional. Así que pues quise compartir este recuerdo con ustedes. Efectivamente, a las pocas semanas volvimos a Roma y al muy poco tiempo Juan Pablo II anunció que vendría a México, que México sería su primer viaje. Todavía de verdad tengo la piel de gallina recordando todo esto, pero quise inaugurar este canal con este recuerdo de mi mamá, del licenciado Zabludovsky y obviamente de Juan Pablo II. El próximo vídeo a lo mejor pues les cuento los preparativos de ese primer viaje de Juan Pablo II a México. Y como en este canal no hay lugar para la tristeza,
me despido con un alegre ciao a tutti.